La lectura que escucharemos a continuación corresponde a la sección 2 del libro Cómo defender su fe. Si no has escuchado los capítulos anteriores, lo puedes hacer pulsando en el enlace que les voy a dejar en un comentario. El título de la presente lectura es La ley de la no contradicción. Así que empecemos la lectura. En 1987, Alan Bloom escribió un libro que sorprendió a no pocas personas, especialmente en círculos académicos, cuando llegó a ser éxito de librería instantáneo: The Closing of the American Mind. El cierre de la mente norteamericana comienza de la siguiente manera. Hay una cosa de la que un profesor puede estar absolutamente seguro. Casi todo estudiante que ingresa en la universidad cree o dice creer que la verdad es relativa. La relatividad de la verdad no es una idea teórica, sino un postulado moral, la condición de una sociedad libre, o así la ven. El relativismo es necesario para la apertura, y esa es la virtud, la única virtud que toda educación primaria se ha dedicado a inculcar durante más de 50. Esto confirma las experiencias en el aula de muchos profesores ateos durante las últimas décadas. Desde la revolución cultural de los años 60 hasta hoy, se han observado cambios graduales en los estudiantes que entran a la universidad a saber que sus suposiciones con respecto a la verdad han cambiado. El grito del estudiante a favor de la relatividad es indefendible, no obstante es dada por sentado. Irónicamente, nadie puede ser un relativista congruente por mucho tiempo. Aun cuando se niegue la existencia de la verdad absoluta, quienes la niegan afirman por lo menos un absoluto, es decir, que no existe ningún absoluto. Al hacer eso, asumen un marco racional para el mundo en el que viven. En realidad, la imposición de una estructura de realidad objetivamente racional es una suposición necesaria para que pueda obtenerse cualquier verdad. Si la verdad es relativa, entonces la verdad de Dios no es verdad en manera alguna sino una mentira, ya que la palabra de Dios afirma que hay una verdad que trasciende el universo, una verdad que es la fuente y norma de toda verdad. También latente en el relativismo existe una negación de la lógica en general y de la ley de la no contradicción en particular. En las palabras del filósofo Aristóteles, la ley de la no contradicción declara que es imposible que atributos contrarios puedan pertenecer al mismo tiempo al mismo sujeto. Eso equivale a nuestro propio resumen de la ley expresada. A no puede ser A y no será al mismo tiempo y en el mismo sentido. Aristóteles también formuló otros principios lógicos que ahora llamamos lógica aristotélica, pero debemos tener en mente que Aristóteles no inventó la lógica, sino que, más bien, la definió. Él defendía la postura de que la lógica es una herramienta necesaria para el pensamiento humano y para la comunicación, como también un medio para que comprendamos la estructura racional del universo. Eso es especialmente verdad para la ley de la no contradicción. La negación de esa ley equivaldría a decir: el libro que ahora tienes en tu mano no es un libro sino un pez. La ley de la no contradicción nos permite hacer frente a tal necedad. Desafortunadamente, muchos falsos eruditos salen impunes de su negación de la validez de las diferentes leyes de la lógica porque lo hacen descaradamente, o se esconden detrás de un lenguaje filosófico esotérico. Pero sus negaciones de la lógica son siempre forzadas y temporales. O sea, hay personas que niegan la validez de esa ley cuando les conviene, cuando quieren evitar una conclusión que la lógica exige que deben abrazar, ejemplo, la existencia de Dios. En una nota positiva, cuando nos ocupamos en defender la fe y alguien niega esta ley, el debate termina. ¿Por qué llamo a esto una nota positiva? Porque si una persona afirma su incredulidad en la racionalidad o la lógica como una razón para no creer en el cristianismo, entonces ha establecido el caso a favor del cristianismo. Al defender la fe cristiana, tratamos de demostrar que toda otra alternativa a la doctrina apostólica es un ejercicio de la irracionalidad. Si la única manera en que uno puede escapar de creer en Dios es por medio de la negación de la lógica, entonces que así sea. No contradicción frente al relativismo existencial. Lo que hace la tarea presente de la apologética cristiana algo diferente, sin embargo, es el triunfo del relativismo no solo en las universidades, sino también en la comunidad cristiana. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Como resultado del efecto de la filosofía existencialista en nuestras instituciones especializadas, muchos estudiantes hoy van al seminario ya convencidos de que la verdad puede ser relativa y que la Biblia puede tener contradicciones, y aún así ser la palabra de Dios inspirada. Aunque esa manera de pensar es sorprendente, es, no obstante, dominante. Desde la filosofía de Søren Kierkegaard hasta la teología existencialista de Rudolf Bultmann, la fe cristiana es portadora de un equipaje excesivo, el de la irracionalidad, el cual desafortunadamente se traduce en la descripción cristiana común de acudir a Cristo, así como el dar un salto de fe ciego. Pero una vez más, junto con el predicador en Eclesiastés, sabemos que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Tan distante como en el año 200 después de Cristo,
Tertuliano de Cartago, en su libro Herejes, formuló esta pregunta: ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Tertuliano no quería desafiar la filosofía en general, sino algo que vio como perjudicial para la salud de la doctrina cristiana, a saber, las diferentes herejías que surgieron de la filosofía griega. Fundamentalmente deseaba saber, de manera algo escéptica, qué tenía que ver la esposa de Cristo con la Meca de la filosofía secular. Desde que los cristianos comenzaron a usar el lenguaje prestado de la lógica aristotélica, ha habido quienes arguyen que el cristianismo no deja espacio alguno para la instrucción de la filosofía griega. Seguramente ningún cristiano estaría en desacuerdo con eso si tal filosofía diese lugar a la herejía, pero debemos recordar que Aristóteles no inventó la lógica tal como Colón no inventó América. Todo lo que Aristóteles hizo fue descubrir y definir normas que ya existían. Aristóteles determinó las condiciones necesarias para que los seres humanos llevasen a cabo conversaciones significativas. Definió las relaciones adecuadas de las proposiciones. No creó las leyes de la lógica. Él solo expresó lo que ya estaba ahí. Esas leyes fueron puestas en nuestra mente por el Creador durante el acto de la creación. Hablamos porque Dios ha hablado. Dios no es el autor de la confusión, la irracionalidad o lo absurdo. Además, sus palabras son para ser entendidas por sus criaturas, y una condición necesaria para que las criaturas entiendan esas palabras es que éstas sean inteligibles y no irracionales. ¿Es la contradicción un distintivo de la fe? La filosofía existencialista ha tenido un efecto tremendo en la Iglesia. Uno de los efectos provino del inmensamente influyente filósofo suizo Emil Brunner. En su famosa obra Truth as Encounter, La verdad como encuentro, Brunner escribió que la contradicción es la señal de la verdad. Esa idea viajó a través del mundo teológico y fue bien recibida por un tiempo. Sugiere no solo que las contradicciones son permisibles, pero que podemos abrazarlas y en realidad gloriarnos en ellas, porque estas son los distintivos de la verdad. Supóngase, sin embargo, que aplicásemos ese principio a las Escrituras. En Génesis 2, Dios habló a Adán y a Eva en el huerto y estableció una importante sanción. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. Si fuésemos a traducir esto en proposiciones lógicas, se leería así: si comes A, entonces mueres B. Entonces la serpiente se acercó furtivamente a Eva en el capítulo siguiente, y después de algunas preguntas astutas acerca del mandamiento de Dios, la serpiente abiertamente contradice lo que el Creador ha hablado. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 al 5. De nuevo, en palabras lógicas, se parece a lo siguiente: si comes A, entonces no morirás, no B. Podemos ver que la ley de la no contradicción se asume en todas partes en este punto. Adán y Eva vieron la contradicción y escogieron comer del fruto de todos modos. ¿Pero qué si nuestros primeros padres hubiesen aplicado la teología de Brunner a esta situación? Los pensamientos de Adán y Eva hubiesen tomado este rumbo. Aprendí de una persona astuta que la contradicción es el distintivo de la verdad. Ya que la serpiente en este caso es quien expresa la contradicción, tiene que ser por lo tanto un embajador de la verdad y por lo tanto un representante de Dios. Para que podamos abrazar la verdad y cumplir nuestros papeles, no solo podemos comer del árbol, sino que tenemos que comer de este para ser obedientes a Dios. El lector puede ver cómo este principio se reduce al absurdo. Si la contradicción es un distintivo de la verdad, luego no hay manera de que podamos diferenciar entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, la obediencia y la desobediencia. Tal desprecio de la verdad absoluta no puede hacer otra cosa sino erosionar la veracidad de la palabra de Dios. Una observación por sí sola, la ley de la no contradicción, no nos dice nada por sí sola. La ley de la no contradicción no tiene contenido, o sea, esta y otras leyes lógicas no nos dicen qué pensar sino cómo pensar. Estas son herramientas con las que podemos, por ejemplo, determinar la relación entre dos declaraciones para ver cuál de ellas es contradictoria o si las conclusiones de una persona válidamente proceden de sus premisas. El clásico silogismo: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal podría ayudarnos a entender mejor este asunto. Primero vemos que aquí hay proposiciones que, si las vemos lógicamente, se relacionan de alguna manera. La lógica nos dice cómo encontrar la conclusión más allá de cualquier duda. Si todos los hombres son mortales, y si Sócrates es un hombre, entonces ¿qué es Sócrates? Sin duda, es un mortal. De modo que la verdad de la conclusión se determina por la validez del argumento, y la lógica proporciona las herramientas necesarias con las que podemos examinar la relación entre las premisas y la conclusión. Dios ha dotado a sus criaturas racionales con la lógica para que puedan reconocer la coherencia de su revelación en contraste con el caos inherente en cualquier cosmovisión que lo niegue. Dios se ha revelado divinamente en su palabra, no a través de lo absurdo, sino mediante el orden
y la coherencia. Aunque nunca debemos asumir que conocemos el contenido de la palabra de Dios exhaustivamente, tampoco debemos dejar de asumir jamás que Él nos llama a abrazar contradicciones irracionales como un medio para confiar en Él. Lejos de eso, está el Logos, el Verbo hecho carne, quien es la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Juan 1:9. En virtud del hecho de que Dios nos ha dotado de razonamiento similar al suyo, podemos y debemos esperar que Él haya hablado inteligente y coherentemente a sus criaturas.